Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no, les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, es claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro. no es Claro que sí, cierto. claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ok. ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, medio la pista, güey. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. Luis García. Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Ah, tú- Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostrón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Disculpen ustedes la voz aguardientosa que me estoy cargando el día de hoy, pero ustedes saben que los fríos han estado intensos y soy víctima de esos fríos. Y entonces, pero bueno, aquí estamos al pie del cañón. La voz celestial no me lo iba a permitir jamás. Entonces aquí estoy con todos ustedes. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por continuar apoyándonos en su proyecto. Ya más de 160 episodios. De verdad, muchísimas gracias por sus suscripciones, por sumarse a las conversaciones, por compartir, por nominar personas para que estén aquí en este conversatorio. Muchísimas gracias. Agradecemos como siempre a Digital TV y Radio. Digital TV Radio, muchísimas gracias por ser la casa de este programa, de este conversatorio. Voz Celestial, muchas gracias por todo tu apoyo, querido hermano. Y hay un contenido muy importante, así como este programa, hay cualquier cantidad de programas que de verdad los van a entretener, les van a llevar información, les van a dar una cantidad de cosas de entretenimiento por mucho tiempo. Muchísimas gracias, Digital TV y Radio. Agradecemos también, como siempre, a Icamané Grupo Consultor, empresa especializada en consultoría política, corporativa, empresarial y educativa. Si en tu empresa, si en tu escuela, si en tu organización o institución, pues andan con temas de liderazgo, integración de equipos, logro de objetivos, revisión, generación de indicadores, etcétera, ventas, cualquier cantidad de cosas, servicio, pues ahí estarán Icamané Grupo Consultor para darte apoyo en ese sentido, las escuelas, para los maestros, para los directivos, alineamiento organizacional, etcétera. Ahí estarán nuestros amigos de Icamané Grupo Consultor para apoyarles en cualquier lugar que ustedes así lo dispongan. Muchas gracias. Conversadores, pues el día de hoy está con nosotros una persona que la verdad me da muchísimo gusto. El día de hoy la estoy conociendo.
En este momento minutitos antes la estoy conociendo y se trata nada más ni nada menos que de Flor Moreno. Flor, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias, mucho gusto y también muchas gracias por abrirnos este espacio. No, yo feliz de la vida. Tengo que decirles que a Flor la nominó nuestra queridísima Tania Coria. Si ustedes estuvieron y han visto el episodio Baños de Gong, en donde estuvo Tania, y aquí tenía el gong, y estuvo padrísimo. Sí. Tania, te saludo y te agradezco infinitamente. Pues Tania nominó a Enoch Pacheco para el programa del chocolate, del mundo chocolate, y hoy te nomina también a ti, mi queridísima Flor Moreno, para platicar de un tema que me parece muy bonito. Eventualmente, sí creo que una de las manifestaciones más claras, más prontas, si me permites, que tiene el ser humano para expresar, para vaciar emociones, experiencias, conocimiento, aparte de la palabra oral, es la palabra escrita. Sí. Y no están ustedes para saberlo, conversadores ni conversadoras, pero Flor Moreno es escritora. Así es. Y entonces, híjole, la verdad es que me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros, Flor. Yo quisiera primero preguntarte, sí, ¿qué fue lo que te atrajo del mundo de las letras para que Flor Moreno dijera, yo me quiero dedicar a eso de escribir? Pues muchas gracias. Primero, pues también agradecerle a Tania, un saludo grande. También gracias, amiga, por esta invitación y por este vínculo que haces aquí con Luis. También pues a Digital TV y Radio, La Voz Celestial, que no la conozco, pero la escucho. No te la recomiendo, no sabes, La Voz Celestial es tremenda. Bueno, y justamente ese mundo de la voz, ¿no? La voz es lo que me ha acompañado y lo que me llamó a este mundo de las letras. Yo desde pequeña he escrito. Obviamente, pues no todo está publicado y muchas cosas están abajo de la cama y muchas se las regalé a mi mamá y han dado por ahí. Y mucho también lo escribía en servilletas y pues se perdieron. ¿Cómo crees? Pero más o menos desde que tenía pues como 10, 11 años empecé a escribir poesía. ¿Lo primero que escribiste fue poesía? Sí, lo primero que escribí fue poesía. Mi hermana y yo teníamos un tecladito chiquito. Y pues yo me ponía ahí, no sabía nada de música, pero me ponía ahí a componer mis canciones y pues a la par de la música pues estaba la poesía. Y también yo recuerdo de mis primeros acercamientos, pues fue nada más y nada menos que con Octavio Paz, porque mis papás me compraron un separador, ajá, con unos versos de Octavio Paz. Qué importante eso, sí, vean nada más conversadas. Un separador, un fragmento de una poesía, de un escrito de Octavio Paz. Sí, obviamente pues yo no sabía quién era Octavio Paz, nada más leía Paz y como me lo compraron en un viaje, pues toda la carretera ahí leyendo, viendo el separador, el diseño, leyendo los versos. Entonces ese fue mi primer acercamiento y pues de ahí la verdad es que me ha acompañado durante toda la vida. Cuando tuve que tomar una decisión de a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, yo entré primero a filosofía. Yo entré a estudiar filosofía. Mis ensayos, mis maestros me decían, ¿por qué no estudias mejor letras? Se me veía ahí la vocación más para la literatura. Y como yo vivía cerca de la facultad, yo dije, bueno, ¿por qué no estudio? Me sigo con filosofía en la mañana, estudio literatura en la tarde. Y decía, pero me falta teatro. Yo también crecí con teatro, ¿no? Claro, claro. Sí, todo el mundo de las letras. Todo el mundo de las letras. De hecho, mucho de lo que me mueve, de mi propósito, es justamente cómo la literatura y el teatro a mí me ayudó como en estos primeros años de búsqueda de identidad y que de alguna manera pues hasta de salir como de un estado de tristeza, porque, bueno, en primero de secundaria fallece uno de mis compañeros, entonces nos pegó, a mí en lo personal me pegó muy fuerte, claro. Y pues sí, entré como en una tristeza muy profunda que más sumado todo lo de la adolescencia y todo, que pues no es sí cosa menor. Sí que no es cosa menor, y pues a mí el teatro y la literatura y posteriormente la filosofía fue que me sacó adelante. ¿Cómo te sacaron hoy? A toro pasado, ¿qué hizo, qué provocó, qué lograron para que tú fueras saliendo? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues lo primero, el teatro, la música y la poesía, porque yo pertenecía al coro de la escuela.
en la Ok. secundaria. Flor, eres un estuche de monerías. También cantabas en el coro, ok. Tú Cantaba perteneces en el coro. Y entonces ahí, pues vi que me gustaba mucho, pues sí, la actuación y todo. Y le pedí a mis papás que me inscribieran a canto. Primero era canto en Ok. Bellas Artes. Y después, antes no había toda esta apertura. Y me acuerdo que me dijeron, no, es que estás muy chiquita y tu voz todavía no se define. Estabas en primero de secundaria. Estaba en primero de secundaria. Entonces, Ok. mejor teatro, ¿no? El laboratorio de teatro. No me arrepiento, conocí desde el teatro clásico y como todo el tiempo era improvisar, era conocerme a mí y conocer mis emociones y poderlas controlar, ¿no? Porque nos decían, si logras que tu público llore, estás frita. Estás frita, tienes que lograr que la emoción se mantenga. Eso era en otras épocas, ¿no? Pero que la ¿cómo no? emoción- Es que eso no sí. entendí, perdóname. Si logras que tu público llore, pero si tú estás haciendo ajá. una actuación dramática, porque ¿cómo estarías frito? sí. Al contrario, para mí sería como, lo lograste. No, porque ellos dicen, entonces te fuiste por lo emocional y ellos se fueron por lo emocional, no por tu trabajo artístico. Porque también el público tiene que aprender a decir, esto es arte, ¿no? Independientemente de si sea triste, sea feliz, es arte, ¿no? Entonces uno tenía que Ok. lograr una, no perfección porque no es la palabra, sino una completud de lograr un trabajo artístico, de presentarse. Entonces, por eso nos decía el maestro, ¿no? Pues todos ustedes adolescentes, pues les va a ganar la emoción, ¿no? Entonces, tienes que lograr que tus compañeras adolescentes no lloren, sino que entiendan cuál es la estructura dramática que estás haciendo. Ok. Independientemente de que sea una tragedia, una comedia y todo. ¿Te acuerdas la primera obra que hiciste? La primera obra, buena pregunta. La primera obra fue una pastorela, pero Casi íbamos... todos los actores Sí, debutan en una empezamos pastorela con una alguna pastorela, ¿no? Nos mandaban, nos llevaban a TV Mexiquense, a la Casa de Cultura, a todo mundo, a todos lados, ¿no? Justamente de Bellas Artes. Y después de Bellas Artes fue que decidí que pues, me iba a seguir con el teatro y con todo este mundo. Y te estaba contando que no sabía qué hacer me faltaba la parte de teatro cuando entré a la universidad. Y entonces ahí conocí al maestro Alfonso Virches. Ok. Y porque pues, yo estudiaba en la Alianza Francesa, entonces vi que se abrió la academia, un taller de teatro. Entonces yo entré con él y pues yo estaba estudiando filosofía todavía con el taller de teatro en la Alianza Francesa y pues con todo este acompañamiento del maestro Alfonso, pues descubrió también el mundo ahora sí ya como profesional, ¿no? Y curiosamente la primera obra que montamos y la única obra que montamos ahí como grupo, después ellos montaron más, pero mi única obra ahí fue La hija de Rappaccini de Octavio Paz, que es su única obra dramática. Sí, Mira, entonces Octavio Paz me ha seguido, sí, más bien yo lo he seguido. Exactamente. Sí. Diosidencias. Sí. Qué padre. Bien padre. Y esa sí fue con temporadas. Y construimos pues todo desde la escenografía, el vestuario, cada quien proponía pues cuál era pues su personaje y conforme a eso pues proponíamos, ¿no? Escenografía, vestuario, todo. Obviamente la dirección era del maestro Virches y ahí sí fue cuando dije, ¿qué hago? No me quedo en filosofía, pero la literatura, pero el teatro. Y yo la verdad en ese entonces no era muy buena haciendo ensayos filosóficos. Porque me ganaba la emoción todavía, ¿no? Todavía me ganaba, me faltaba como la parte todavía lógica. Ok. Y entonces dije, bueno, estudié en la Ciudad de México en una carrera. O sea, dejaste filosofía. Dejé filosofía. Bueno, seguía yo estudiando, pero la verdad es que ya no me daba tiempo. ¿Qué semestre estabas de filosofía? Segundo Segundo semestre. Recién habías entrado. Sí, recién había entrado. Ok. Y después entré a estudiar una carrera en literatura latinoamericana en la Ibero. Y entré ahí porque eran letras, subsistema en teatro, mi especialidad en teatro, y tenía muchas materias de filosofía. Y dije, esta es la Ni que... mandada a pedir. Ni mandada a pedir. Es como sí. si las tres cosas que te hubieran gustado las hubieran echado a una licuadora y salía Exactamente. eso, ¿no? Está padre. Y ahí después conocí la teoría literaria y yo seguía haciendo poesía, ¿no? En los primeros años de la carrera seguía haciendo teatro. Okay. Pues yo luego identifiqué, ¿no? ¿Dónde está el grupo de teatro y de la carrera, ¿no? Que los alumnos que ya egresaban tenían su grupo de teatro y yo los apoyaba. Después me fui metiendo en teoría literaria, crítica literaria y pues ahí como que me gustó el ensayo filosófico porque la teoría literaria no es otra cosa más que filosofía de la literatura, por decirlo de alguna manera, es pura filosofía. Entonces ahí sí ya fui afinando como mi parte de la escritura ensayística
pues como citar, toda la cuestión académica. Y yo seguía escribiendo como poesía, ¿no? Entonces Ok. había maestros que me decían, no, ¿No habías vuélvelo a escrito hacer. otra cosa que no fuera poesía hasta ese momento? Hasta ese momento teatro y poesía. Ok, también ya habías escrito Ya teatro. había escrito teatro ahí. Ok. Sí. Todo lo veía teatral, ¿no? Que las escaleras aquí quedaría una obra de teatro, ¿no? Que no el es jardín. nada sencillo escribir teatro. No, no es nada sencillo. No es Nada nada sencillo. sencillo. Entonces, bueno, ahí ya, digamos que conocí aparte, o más bien la parte de filosofía, la centré en la teoría literaria. Perdón. Sí, entonces al final de la carrera dejé un poco la poesía y empecé como también a coquetear con la narrativa, Ok. porque mi tesis de licenciatura yo la quería hacer sobre teatro, pero aparte como estaba haciendo el subsistema en teatro, dije ya doble teatro, mejor me voy con narrativa. Mi directora de tesis, un saludo para la doctora Gloria Vergara, hasta Saludos, Colima. doctora Gloria. Sí. ¿Hasta dónde? Colima, hasta Colima, doctora. Híjole, no sé, Sí. doctora, qué coraje me está dando ahorita, Sí. porque usted seguramente está tan un calor ahí del demonio. Sí, entonces bueno, ella me motivó mucho a la cuestión de narrativa. Ella prácticamente yo sigo sus pasos también, porque ella también es poeta, también maneja teoría literaria y pues la parte de la narrativa, pues me asesoró con mi tesis. Entonces ella me acompañó en el análisis de una novela que se llama Concierto Barroco, de un escritor cubano, Alejo Carpentier, pero tiene esta parte de teatralidad, ¿no? Porque es la historia de Vivaldi en Venecia, en el carnaval, y ahí la parte de ficción es que conoce a un indiano, digamos, que es mexicano. Es que hay un cruce como del tiempo así muy Ok. extraño, pero es mexicano, vive en Coyoacán y va a España a reconocer sus orígenes, se aburre, pasa a Venecia, ahí conoce A a Vivaldi. un negro, y sí, entonces el negro nunca se disfraza porque él dice, yo soy así, ¿no? Filomeno, y él sí se disfraza de Moctezuma. Pero Vivaldi sí tiene una ópera, que es la ópera de Montezuma, así le pone él, ¿no? Montezuma. Entonces está basado en un hecho real, que es la ópera de Montezuma, y de cómo pues toda esta entramaje artístico teatral. Entonces, pues para mí estuvo perfecto, ¿no? La Claro. teatralidad en la novela del concierto barroco. Entonces vi las otras dos partes que no había desarrollado tanto, la narrativa y la teoría, ¿no? También. Y entonces cuando terminó, finalmente no me titulé con esa tesis porque justo yo me salgo cuando hay la modalidad cero en mi universidad, así Ok. de nada más cumple con tus créditos y se acabó. sale. Entonces pues Que terminé eso debe haber sido toda la vida, por cierto. terminé la tesis, la tengo ahí, he dado conferencias sobre esa tesis, pero pues ya no se publicó como tesis, ¿no? Ok. Entonces, bueno, Probablemente hasta tiene más valor. sí. De verdad, porque la mayoría de Sí. las tesis terminan arrumbadas ahí, como para que 2, 3 vayan y se fusilen 3 líneas para sacar su nueva tesis. Sí. O a lo mejor estoy inventando. No, sí, bueno, son citas textuales. Exactamente. Y pues bueno, después de ahí sigo con la parte de la teoría y de la narrativa. Entonces, pues, la Te doctora clavaste Gloria, ahí. sí, Entonces el teatro ya quedó un poquito más quedó un rezagado. poquito más rezagado y la doctora Gloria Vergara me invita a formar parte de la maestría como alumna y entonces estudiamos oralidad, que de ahí surge este libro que te comentaba. Este que está aquí. Ajá. Este que, por cierto, les presumo, conversadores, me lo ha obsequiado Flor y se llama Identidad de la Tradición Oral en México. Así es, sí. Este libro es el primer libro publicado en el que tú tienes participación. Sí, como escritora de un capítulo del libro. Sí, por eso, que tú tienes una participación. ¿Qué capítulo Sí. es el tuyo? Ay, no recuerdo. Se llama así como la Lo te voy a buscar aquí reconfiguración. rápido. Ay, mira, hay uno que dice Memoria e Identidad Cultural de las canciones de Chava Flores. Sí. Uy, sí. ese le va a gustar a mi papá. Aquí está Gloria Vergara, la Ajá, mujer representada en el corrido mexicano, el ritual de la Virgen de los Dolores en Xochimilco, las profecías del fin del mundo en la narrativa oral maya, tradiciones de la... Oye, eso está muy bonito. Está muy padre esto. Wow, Flor, aquí está. Dice, el Jardín de los Mártires de Toluca, hacia una reconfiguración de la tradición oral, en el 125. Me voy a ir luego para allá. Aquí estás. Flor Moreno Salazar, Universidad Iberoamericana.
Dentro del estudio de la oralidad y la narrativa en el contexto de la historia de una ciudad surge la inquietud acerca de la tradición oral. Si ésta solo puede manifestarse en las sociedades sin relación con la escritura o si debiera haber una reconfiguración de dicha tradición, en el marco de una sociedad cuya oralidad está cruzada por la escritura. Así empieza. Sí. Entonces, bueno, ingreso a este mundo de la oralidad y la escritura, que todavía me acompaña. De hecho, el nuevo proyecto que estoy empezando tiene que ver con este cruce entre oralidad y escritura. Y ahí es mi lectora, la doctora Laura Guerrero, que también le mando muchos saludos. Saludos, doctora. Que también sigo sus pasos, ellas dos y Gloria Prado son mis gurús en esto de la... Bien. Siempre se necesita ese tipo de directrices. Claro, y entonces, bueno, con ella trabajamos la cuestión de leyendas. Mi tesis de maestría es sobre las leyendas de Toluca. Y hago una investigación, es teórica, en realidad es teórica. Se llama La verdad metafórica en las leyendas de Toluca. Lo pueden encontrar así en internet. Es mi tesis de maestría. Le encuentran el link, el PDF y todo. ¿Cómo se llama? La verdad metafórica en las leyendas de Toluca. Okay. Porque la pregunta es, cuando te cuentan una leyenda, ¿es real o no es real? Porque la gente que lo cuenta como si lo hubiera vivido. Como si hubiera sido testigo. Sí. No había La Llorona, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, eso se responde con este término de verdad metafórica, que no es una verdad literal, sino que es una verdad construida, ¿no? Exactamente. Está padrísimo eso. Sí. No había escuchado ese término. A ver, rapidísimo, ahorita que estás diciendo, sé que ese es el proyecto en el que estás trabajando, no quisiera no quiero comprometerte, pero ahorita que no soy de Toluca, pero tengo muchos años viviendo en Toluca, no me sé leyendas de Toluca. Ah, pues aquí las vas a ver. Aquí, sí. También sí. me lo acaba de obsequiar, les presumo. Y dice, Voces de una ciudad encantada. Sí. Y en este es un libro tuyo. Este es un libro mío. A ver, pero aquí dice, Voces de una ciudad encantada, Mnemocine. Ajá, sí. ¿Quién es Mnemocine? Mnemocine, bueno, es mi seudónimo, porque... O sea, ¿c'est toi? Sí, porque... porque... a mí también siempre me ha acompañado la literatura griega, ¿no? Que bueno, los griegos no conocían la palabra literatura, era poiesis, creación, y la palabra literatura es latina, entonces no tenía que ver, pero Mnemocine, estudiando pues estos poemas épicos, líricos y de los griegos, pues Mnemocine es la diosa de la memoria, la musa más bien, de la memoria, y en donde es la madre de todas las musas junto con Zeus, de las 7 musas, las 9, son 9 musas. O sea que tú y Zeus ahí andaban. No, para nada. No para nada, porque además tengo un amigo Zeus, un saludo a Zeus, pero no para nada. Me refería al que vive en el Olimpo. Sí. A ese Zeus. Sí, a ese Zeus. Entonces, bueno, es la memoria. Y yo estaba reconstruyendo, cuando hice mi tesis de maestría, estaba reconstruyendo justamente la memoria de Toluca y había encontrado pocas leyendas literarias de Toluca. Más estaba centrado en la antropología, en la historia, en los relatos, digamos, de la anécdota, pero no lo artístico, no lo que te decía, que me decían mis maestros de teatro, ¿no? De tienes que lograr la parte artística. No existían, entonces dije, tenemos que hacer algo, ¿no? Claro, y con todos estos datos históricos, pues escribí este libro de Voces de una ciudad encantada, que es Toluca, pues es esa ciudad encantada, y las voces no son propiamente fantasmas, pero son esas voces como la voz celestial que nos acompañan en esos relatos. Y que, por ejemplo, ¿no? Me preguntabas de leyendas. Aquí al principio pongo un epígrafe de la leyenda de la Chinula, que dice, mire usted, señor, esta es una ciudad encantada. Cada peña es un edificio y cada piedrita chiquita es una persona. Si usted hace lo que le pido, la ciudad volverá a ser la de antes. Y la Chinula es una chica, es una mujer, digamos, adolescente, una muchacha, que ella era hija de la Teresona, bueno, que aquí se juntan varias leyendas. La Teresona, el cerro. El cerro de la Teresona, y había una hacendada llamada Teresa, y le decían la Teresona, porque su hacienda pues cubría todo el cerro, y con su esposo, humildemente, con su esposo Pedro, que no podían tener hijos.
Entonces, cuando por fin tienen a su hija Shinula, pues hacen toda una fiesta y para el bautizo invitan a todos, menos a una viejecita que no sabían si vivía o ya no vivía. Entonces la viejecita se entera, asiste a la fiesta, pero ya no alcanza cubiertos de oro, sino cubiertos de plata. Entonces se enoja y porque según ella pues no la tratan adecuadamente como al resto de los invitados y lanza una maldición en donde ella pues va a quedar encantada y pues solamente a los 15, 16 años cuando conozca, yo sé que está sonando y así es. Bueno, pues es una leyenda al final es una leyenda que además recupera la estructura de los cuentos tradicionales europeos, ¿no? Entonces hasta ella, hasta que encuentra el amor verdadero y tiene que juntar collares y monedas y todo, y hay un tlachiquero que son estos personajes pues que van montados en su caballito o en su burrito. Ajá. Y que viene como una carretita atrás. Sí. Y él conoce a un enano, que además el enano, el duende, es el que cuida a la Shinula y pues le indica pues dónde están, ¿no? Y entonces él se enamora de ella, pero su amor no puede ser. Hay varias variantes, ¿no? Okay. Su amor no puede ser y entonces pues él se queda llorando el tlachiquero y se forma el lago que está ahí en uno de los pequeños lagos o ojo de agua que está en el Cerro de la Teresona, ¿no? Pero pues esa Shinula es la misma que luego se va al Xinantecatl y ahí todavía tengo mis dudas si ella es la sirena del Xinantecatl o es otro personaje. Pero, porque además está la Tlanchana, ¿no? Y la Tlanchana sí es una sirena. Pero la Shinula además llega ahí y se enamora del Xinantecatl, o sea, del volcán, y se cae a una de las lagunas tratando de encontrar su amor, ¿no? Y también pues está que la Tlanchana, el Xinantecatl se enamora de la Tlanchana, pero ella la manda a volar. La verdad, no sé ustedes, a mí me gustan mucho las leyendas en esta combinación de fantasía, pero que me gustó muchísimo, que dijiste son ¿cómo? Metáforas. Sí, verdad metafórica. Verdad metafórica, eso me gusta mucho, porque eventualmente de una leyenda, pues por supuesto que hay muchas cosas que pueden ser perfectamente aterrizables a una realidad en donde dices, bueno, pues ahí vienen aprendizajes importantes. Voces de una ciudad encantada, de Mnemosyne, es tu libro. ¿Este es tu primer libro tú sola? Ese es mi primer libro yo sola. Okay. Ajá. Chulada. Sí. Entonces, bueno, ahí en la tesis de maestría, pues por una parte hice teoría literaria, y entonces yo decía, pues ya tengo la parte creativa, ¿no? De que también toda la información que yo tenía, y entonces me empezó a gustar mucho la historia de Toluca, y fue de ahí que escribí luego del artículo de la configuración en el Jardín de los Mártires de Toluca, que es este que decías del libro rojito, de la tradición oral. Porque pues mis papás me enseñaron pues no solamente el mundo de las letras, yo recuerdo que los domingos siempre era, antes en los súper, bueno todavía hay libros, pero antes era toda una sección de libros, ¿no? En el supermercado, ¿no? Entonces yo me acuerdo que siempre ir por el súper, pero la parte importante era asomarse a los libros. ¿Te gustaba siempre leer desde niña? Desde niña. Y... ¿Te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Fue Bigotón y Bigotín, no sé quién escribió, era un libro para niños, que igual, ¿no? En carretera llevaba mi bigotón, ¿no? ¿Cómo te digo bigotón? Ya con tu separador de Octavio Paz. Con mi separador de Octavio Paz. Ese fue el primero como a los 8 o 10 años. Qué bien por tus papás. Sí, padre. La verdad que sí, bueno, mi mami ya no está. De todas maneras, qué bien por tu mamita. Y mi papá sí, él me sigue apoyando mucho en esta cuestión de la historia. José Carmen Moreno. Señor José Carmen, usted muy bien y su esposa, en paz descanse, también maravilloso. Miren nomás lo que es dar buenos ejemplos. Sí. Qué padre. Y bueno, mi abuelita también, que aquí traigo un poema que le escribí a mi abuelita. Ahorita no lo compartes. A tu abuela. A mi abuela materna. También le escribí uno a mi abuelo paterno y con referencias, porque mucho de aquí tomo también referencias propias de mi historia particular familiar, de mis leyendas familiares. Claro, exacto. Pero en este caso a mi abuela materna, mi abuelita, porque ella era quien nos acompañaba al súper y también pues me daba recomendaciones, ¿no? De mira este libro. Y yo a Shakespeare lo leí en los libros de mi abuelita, porque tenía así su librero y encontré un libro viejito de Shakespeare y empecé a leer teatro, ¿no? Y entonces cuando yo llegué a la universidad a letras, yo era de Digamos entonces que tu acercamiento al teatro, por el que te empezó a gustar el teatro, fue por las obras de Shakespeare. No, pero digamos que
yo no sabía, cuando yo conocía a Shakespeare, yo no sabía quién era Shakespeare, ¿no? Ni le entendía nada, pero era como, yo creo que ni lo leí como tal, nada más era de, tengo mi libro de Shakespeare de la casa de mi abuelita, ¿no? Así como muchos la Biblia. Sí, sí, como Ahí muchos la tengo. Biblia, sí, así era mi Biblia Shakespeare. Yo nada más digo que hay algunos, voz celestial. Ojalá todos te leyeran. Sí. Mejor en hebreo, es la parte original. Exactamente, Sí. ve nomás. Bueno, entonces mi abuelita se llamaba María de Jesús. Y en el periódico, que también pues leían mis papás el periódico cada 8 días, los domingos en la sección había poesía, ¿no? Entonces ahí me aprendí un poema que dirigido a María de Jesús, bueno, escrito a María de Jesús, y me lo aprendí, que ya no me acuerdo, pero apenas le escribí un poema a mi abuelita, que ella también ya no está con nosotros. En noviembre, pues cada noviembre es su aniversario luctuoso. Hace un año, así despertando, yo dije, mi abue. Y agarré el celular y en el Facebook empecé a escribirle a mi abue, ¿no? Porque una parte también era como a mis primos, también un saludo para mis primos. Saludos a toda la banda. Sí, a toda la banda. A mis primos, decirles, ¿no? O sea, es la memoria de nuestra abuela, es la memoria que son nuestros orígenes, cada uno pues vivió de alguna manera distinto, sí, claro, con ella, un de contexto. ella, ¿no? Pero era como de alguna manera recordarla. Entonces, si me permites. Por favor, leer. ¿cómo se llama el verso? La poesía, perdón. Abuel, así. Abuel. Ajá. Entonces, bueno, es Abuel. A tu paso dejaste el andar con tacones y abrigo elegante. El color y el olor del verde olivo. Notas de cotidianidad y sabiduría entre las páginas de los libros. Señora bonita de las plantas, sembraste en mí consejos que no entendí, hasta pasado el tiempo y la inmadurez. Te llevo en la sangre y en el corazón tu pasado, tu apellido es mi heredad. A tu paso dejaste piedras, tus lágrimas en el camino fueron amargas. Abuel, tu llanto no fue en vano, encontré el camino, Abuel, lo estabas buscando y lo encontré. Te miré en el color verde, libélula verde que llegó a verme cuando te fuiste. Quizá para decirme, vuela, no tan alto para no caerte, vuela con el crisol de la alegría. Libertad y alegría buscabas en la música y lo encontré. Para ti también, Abuel, mi habitación interior es como tu casa, un alma de música callada. Te quiero, Abuel. Ay, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué te dijeron tus primos? Muchas gracias. Sí, pues sí, lloraron. Qué bonito. Sí, mi hermana también. Un saludo para mi hermana también. Yo no tuve la Sí. fortuna de conocer a tu abuela, pero ahorita nada más en cada estrofa, cada parte del verso que ibas avanzando, de la poesía, la describías perfectamente. Perfectamente, sí pude imaginarme muy bien a María de Jesús. María de Jesús, y que es un poco con lo que yo he encontrado en el arte, específicamente en la literatura, que es una manera de transformar, ¿no? Lo que no se puede en la vida cotidiana, metafóricamente. No, sí claro, se puede, ¿no? y justo decíamos, Sí. te decía al principio, por ejemplo, hay ejercicios en donde lo dicen, inclusive aquellas personas que de repente tenemos cierta ansiedad, escribe. Aunque no tenga sentido, tú escribe. Y es una forma de vaciar. Veía una imagen hace no mucho, creo que la compartía con mi hija, en donde se ve una persona que está toda colorada, ¿no? Daba la impresión como que estaba muy enojado o como que algo estaba pasando, y está así, y empieza a escribir, y van pasando como recuadritos de una historieta, y conforme va avanzando la escritura, va bajando el color hasta que está en un estado más relajado, ¿no? Entonces, sí creo que es una de las herramientas más importantes, y también creo que ni siquiera tan usadas, me da esa sensación que ni siquiera tan usadas. Sí, bueno, yo estudié aparte arteterapia, un diplomado, y justamente veíamos eso, ¿no? Como el cuento es una forma de escribir, de narrar, y bueno, a mí parte de lo que me gusta también de lo que estudié de arteterapia, que además estoy certificada para yo dar terapias, pero yo lo hice más como para mí cuando falleció mi mamá, ¿no? Entonces fue como reencontrar esta parte que me hacía falta,
sanarlo, pasar pues ese duelo. Por supuesto. Y encontré también en la danza una forma de hablar del cuerpo. Entonces ahora parte de mi propuesta es también llevarlo a la escritura, ¿no? Cómo a través del cuerpo también aprendes a escribir, ¿no? Y bueno, en este caso, un saludo para Has y para Baruch, mis hermosos pequeños. Saludos. Has, Baruch, porque con ellos lo he experimentado, ¿no? Luego cuando se aprenden poemas y tienen que decirlos, caminamos, ¿no? O por ejemplo, Has que está en teatro, o Baruch que luego dice sus discursos, vamos caminando en el piso, ¿no? Dale espacio a cada palabra, a cada sílaba, ¿no? Y no avances, dale su espacio. No lo vas a decir así en público, pero sí hace ese ejercicio, como tú decías, ¿no? La pausa, y vuelves a respiras, das estas pausas y este movimiento, y vuelves a decir, ¿no? La palabra o lo que estás diciendo, tu discurso o tu participación en el teatro, tu poema. Y pues yo veo que me falta hacer más experimentos, pero al menos con Hasbaru, que además nos están viendo, un saludo. Oye, ¿podrías decir hoy que hoy día tanto Has como Baruch son lectores incipientes, o sea, que están arrancando este proceso de la lectura? O, mamá, está muy padre que tú leas, yo realmente no me encanta leer. Pues mira, ahorita el proceso empezó padre porque sí ellos, sí por ejemplo, sí son de que si me dicen un libro, a eso nunca les voy a decir que no. Vamos por el libro, ¿no? Que también me dice un libro sí. Ese sí, así, a ver, nos apretamos en otra cosa, pero claro, en los libros no. Claro. Y les gusta, sí conocen y sí también les gana otras cosas, videojuegos, como su generación pero lo permite. Leen por gusto. A veces sí, a veces no, pero sí tienen su... Me refiero a ya hay por lo menos 5 ocasiones en las que te han dicho, mamá, quiero leer este libro, se los compras y lo leen. Sí. Por gusto. Sí, claro. No porque la escuela les Ajá, pide. no, por gusto. Ese a mí me parece, no sé usted qué piensen, es un hiper triunfo. Sí. ¿A qué crees que se deba entonces? Ajá. Yo te preguntaría a alguien que ahorita que nos estás contando tu historia, teatro, la danza, ahorita que dijiste esta parte de arte terapia, la escritura, no quiero ni pensar la cantidad de libros que ya has leído hasta este momento, etcétera, etcétera. ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál es tu opinión en el sentido de la ausencia de lectura como país? ¿Por qué México lee tan poco? Qué bueno que lo preguntas, porque en eso me estoy centrando ahorita, que es mi nuevo proyecto de Ardillita Literaria. Ok. Porque yo vengo también de otros ámbitos. También he trabajado en la administración pública y pues me he enfrentado a, donde yo trabajaba, pues dábamos talleres a adolescentes para que tuvieran un proyecto de vida y todo. Y vi que tanto INEGI como en este caso los indicadores del desarrollo de la juventud que manejábamos tienen como punto esencial la lectura. Claro. ¿Son lectores? ¿No son lectores? Eso es un indicador del desarrollo humano de los jóvenes, pero también del desarrollo humano y social de un país, incluso económico de un país. Totalmente. Entonces, en lo que voy, porque es una investigación más profunda, pero en lo que yo podría decir en este momento, porque se ha tomado, más bien lo voy a decir de otra manera, creo que a veces hemos dejado de lado la parte que no solamente te forma en el contenido, sino que la formación también no solamente es de conocimiento, ¿no? Decimos, pues es que qué flojera leer porque me lo dejan en la escuela y es para que me informe sobre un tema en específico. Y bueno, en literatura pues nosotros lo vimos también como el gusto por la lectura, claro, pero también, aparte de la formación, digamos, del conocimiento, está la formación en dos sentidos, tanto de la actitud como de la aptitud. Bien. Y creo que eso lo hemos dejado de lado cuando promovemos la lectura y a veces lo tomamos nada más como para que pertenezcas a la estadística alta del INEGI. Y no es nada más leer por leer y ya pertenezco a la estadística, ni es tampoco para ser un erudito, sino que en esta formación, digamos, la literatura o la creación o las letras, por decirlo de alguna manera, la poiesis, como decían los griegos,
Homero no empezó escribiendo, ¿no? A quien se le atribuye como escritor de la Ilíada y la Odisea. Exacto. No empezó escribiendo, sino cantando. Y tiene que ver con la oralidad, ¿no? Entonces, a veces sí nos acercamos en esta formación de actitud, de aptitud y de conocimiento a otro tipo de textos como las canciones populares, como los cuentos, las leyendas, los corridos. mitos, los corridos. Y a veces tenemos como este sesgo de porque alguien o cierta comunidad no está leyendo la palabra escrita, no tiene esa cultura o ese crecimiento, ¿no? Y no es cierto, ¿no? También con la oralidad y lo que te he comentado, también eso nos forma también tanto en conocimientos como en actitudes y en aptitudes. De acuerdo, que aquí el tema con el libro es que en general el libro o la lectura pues de la escritura, de la palabra escrita, en términos de bonanza para el desarrollo del individuo es enorme. Sí. Creo que lo menos representativo, ahí escríbanme si están en desacuerdo con un servidor, pero a mi entender lo menos representativo es el conocimiento del libro per se. Eso es lo menos representativo. Uh-huh. Estamos hablando de pensamiento crítico, síntesis, análisis, creatividad, imaginación, vocabulario, redacción, ortografía. O sea, es una amplitud tremenda en términos de comunicación, y si además ya, digamos, la cereza en el pastel, pues es que el libro trata de física cuántica, que ese libro trata de la novela de no sé qué carambas, o la historia de no sé qué, o el que nos platicabas hace rato de Vivaldi, bueno, ese es otro tema. Sí. Y ese es, digamos que el colofón, la parte bonita del asunto con lo que revistes. Sí. Pero lo fuerte, es increíble lo que aporta la lectura. Sí, es un pensamiento complejo. Totalmente. Entonces, por ejemplo, en teoría literaria está la diferencia entre el mito, así tal cual lo conocemos, mito, y el mitos con Y-T-H. El mito es la anécdota, ¿no? Es el chisme. Y entonces Zeus conoció a Leda y es el chisme. Fíjate que es la anécdota. Pero ya el mitos como estructura, con Y y TH, es la estructura, ¿no? Entonces es como los griegos relataban en cuanto a estructura, y eso tiene que ver con una estructura compleja del pensamiento, como bien decías, ¿no? Entonces, cambia la estructura. Entonces, el nivel de conversación, el nivel de creación, el nivel de evolución es totalmente diferente en términos de un país en donde tú dices, a ver, de tantos que hay, solamente este margen lee. Y eso, quién sabe si es nada más para llenar la estadística. O sea, realmente quienes leen en profundidad, pues no hay que ser un genio para decir, pues con razón, ¿no? O sea, no hay ni para dónde moverse, pues con razón. Sí, y todo eso que dijiste se mide porque también el vocabulario, también estaba leyendo, cómo todo este capital humano, lo que uno puede aportar a la sociedad, va en función del vocabulario, ¿no? Increíblemente, de cómo te comunicas. Claro. Inclusive, cómo ese libro que estaba consultando tenía que ver con el movimiento social económico y la manera en que la sociedad, se había investigado cómo la sociedad tenía esa movilidad hacia arriba en un estrato social y económico, era a través del vocabulario, ¿no? Por supuesto. Sí. Porque entonces tienes una amplitud de conversación muchísimo más grande. Y entonces me puedo sentar a conversar con Juan, con Pedro, con Lupita, con Joaquín, con Roger, con John, con no tengo idea, Manolo, o sea, vas ampliando precisamente, y eso derrumba muchas fronteras. Veo que traes otra poesía por ahí. Sí. Cuéntanos esa poesía de qué es. Compártenos una poesía más. Una poesía más. Selecciónala. La última que escribí, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque el proyecto de Ardillita, originalmente empezó como para literaria. Ardillita Literaria. Ajá. Es un proyecto que promueve justamente la literatura, tanto oral como escrita, pero no solamente en términos de lectura, sino en términos también de creación y de teoría literaria. Porque también, por ejemplo, en la medida en que sabemos que es una analogía, podemos ejercer las analogías, ¿no? Claro. Y así se resuelven muchos problemas. Y tienes un grado de comprensión brutal, porque si lo puedo explicar lo mismo, pero volteado, o lo puedo explicar esto con esto, entonces significa que tienes un grado de comprensión mayor. Sí. Entonces, Ardillita es un proyecto que está dirigido, yo le llamo clasificación A.
Ok. Me baso en el cine, porque en el cine está esta clasificación. ¿Hasta dónde te A. vas a detener? Porque en el cine llega hasta la... Sí. Hasta allá vas a llegar. Hasta allá. Ahora, Bueno, pues. es que también tengo una certificación en creación cinematográfica. Entonces, te digo sí, también me qué sigue, bárbaro. O sea, sigue el inquieta cine. eres. Sí, un Eso poco. está claro. Un poco. Sí. Entonces, es clasificación A, como el Ok. cine, porque no es nada más para niños. Tengo este poema, es para niños, pero es. Mi idea no es como que sea de los papás de, es un libro para niños, tú léelo, ¿no? Sino que sea, vamos juntos a leerlo. Claro, Quiero que. por Sí, supuesto. retomar, así como el shampoo familiar, o que es para todos, que pueda. La abuelita, inclusive el niño leer y la abuelita estar presente, los papás, los tíos, la maestra, que no sea esta diferencia tan marcada, ¿no? De ya soy adulto, necesito otro tipo de poemas, y que sí los hay y sí los he escrito también, pero que sea como una clasificación A, como cuando uno entra al cine y dice clasificación A y entra uno Sí. con sus niños, ¿no? Pero qué Sí. padre lo que estás diciendo. Yo quiero nada más, a manera inclusive de reconocimiento, se lo he dicho ya en alguna otra ocasión, a mí me encanta leer, soy un asiduo lector, tengo muchísimos años leyendo y la verdad es que el gusto por la lectura, si bien hay un primer referente que es observar en continuos momentos a ambos de mis padres leyendo, o sea, eso Sí. ya fuera el periódico, mamá leía novelas y demás, eso ya de entrada es, caray, ¿qué estás haciendo, no? Sí. Y mi papá tenía unos libros, que era un compendio de 4 tomos, creo, con las hojas muy delgaditas, muy delgaditas, eso me acuerdo, que era la colección completa de Julio Verne. Y entonces yo estaba chico, yo de haber tenido de entre 4 y 6 años tal vez, no recuerdo bien, y mi papá, había una sillita, mi papá llegaba ya a la noche de trabajar, y en algunas, cuando yo todavía estaba despierto, se sentaba en esa sillita y me leyó, no se me va a olvidar jamás en la vida, que me leyó 5 semanas en globo, de Julio Verne. Sí. Y le he dicho a mi papá, ese es el libro más representativo en mi vida, porque ese fue mi ventana, mi puerta a un mundo maravilloso y mágico que es la lectura. Sí. Dejo de leer en la adolescencia por este tenor Sí. de Fausto y Werther, la Divina Sí. Comedia, y bota, y unos editorial Porrúa que nunca fue muy agradable para el que no es tan buen lector. Sí. Entonces ahí me alejé un poco, y en la prepa mi papá me vuelve a regalar un libro de Jorge Ibargüengoitia que se llama Dos Crímenes. Ajá, muy bueno. Sí. Y que además te ríes de lo Sí, lindo sí, y además súper fácil de leer. Y entonces mi papá es el que me abre la puerta a la lectura, porque después de 5 semanas en globo, pues yo quería seguir leyendo. Entonces, Viaja al centro de la Tierra, 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? 80, La vuelta al mundo en 80 días, etcétera, etcétera. Pero dejo de leer y mi ventana de nueva cuenta a la lectura es a través de mi papá, que le mando un queridísimo saludo a mi querido padre, con Jorge Ibargüengoitia, y de ahí ya no he vuelto a soltar la lectura. Digo esto entonces en mi experiencia y lo que tú has escrito ahorita de Haas y de tu hijo, de qué importante es que entonces ese papá no diga, para niños léelo, no, vamos a leerlo. Exactamente. Y que sea el adulto el que empiece a acercar al joven, al niño, a un mundo maravilloso. Qué padre que haya una poesía para un niño, y que el niño no nada más se acerque a un cuento, que sería como lo clásico, Sí. Sino también que se pueda acercar a una poesía. Sí, y aquí la idea es que sea una poesía oral. Estoy trabajando, se llama versos de invierno para leer en primavera. No, al revés, versos de primavera para leer en invierno. Tiene más Sí, sentido. Sí, tiene más sentido. Tiene más sentido, Sí, es porque al estamos revés. ya pegaditos, Sí, así. estamos pegaditos. Vénganse pa' acá. Versos de invierno, no, versos de primavera para leer en invierno. Y entonces tiene que ver con esta oralidad. Mi idea es rescatar eso de la palabra oral, Ajá. que tiene 2 versiones, ¿no? O sea, está junto tanto la versión escrita como la versión oral, pero acompañada también de imágenes, de fotos y de videos, ¿no? Que muy tenga bien. que ver con la naturaleza, porque Ardillita justamente, pues, es esta idea de la literatura, sí, pero también el amor a la naturaleza. Ok. Entonces, este es el primer verso que empieza con el invierno, Ah. para explicar cómo que es el invierno, y después ir
llegando a versos que abran hacia la vida, hacia la primavera, justamente en esto que te comentaba, de que a veces tanto ya los niños como los adolescentes pasan por sentimientos o por momentos, inclusive hasta de depresión, No, claro. que está también con los Muy indicadores, fuerte, las sí. estadísticas, y muy fuerte, y que a veces no encuentran esa manera de cómo salgo, ¿no? Cómo salgo del invierno y cómo llego a la primavera. Ah, ¿no? qué bonito, me gusta. Entonces, bueno, voy a leer el primero, Por que favor. es el de Fríos de invierno. Fríos de invierno. Y nos ha pasado que hay días fríos de invierno en el alma, que las sábanas de la indiferencia y del aburrimiento se pegan a nuestros huesos y caminamos como fantasmas de sábanas largas pegadas a nosotros. Y la humedad del invierno frío, de la desesperanza, no encuentra su horizonte, su rayito de sol, que lo devuelva a la humanidad. Pero un día de pronto, en el invierno, la palabra fugaz de una mirada, de un abrazo, de una coincidencia de amor por la naturaleza, de amor de la naturaleza, que despliega ante nuestros ojos una esperanza, un rayito de calor en el alma. Y las sábanas caen, los fantasmas se desvanecen en la primavera. Ah, qué bonito. Gracias. Qué bonito, qué bonito. Esa es invitada, no como la de la vez pasada. Ay, no. ¿ves? Te digo que la voz celestial, La voz ¿no? celestial Es nos dura la acompaña. voz celestial. Ah, yo soy muy afortunado porque me tolera. La voz celestial, sí, una vez me mandó ahí una ayudante que tiene. Ajá. Ay, Dios mío, la güera, le llaman la güera. Te mandó saludar. No, dile que así de lejitos, que así de lejitos. Sí. Muy bien, pues la verdad es que yo quiero felicitarte, Flor, por esto que haces, me pareces de esta, no sé si decirlo así, como de esta especie de personas, de este grupo de personas que literalmente son como estos héroes que tratan de rescatar esto que es tan importante, y tantos otros que hay, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo también hay una vorágine de un consumo en el que todo lo queremos rápido, todo lo queremos digerido, todo lo queremos, no, pues la película está más rápida, está más fácil, ¿para qué carambas leo el libro? Y aquellos que hemos leído libros que después son películas, pues a su mejor opinión, invariablemente es mejor el libro, no hay manera de poder retratar visualmente, lo han logrado algunos, pero lo que una persona puede llegar a escribir, a donde te puede llevar, ¿no? Me parece sumamente loable lo que haces, te agradezco infinitamente, te felicito. Muchas gracias. Te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, de verdad te agradezco. Vamos a seguir este proyecto de Ardillita Literaria. ¿Cómo la gente puede tener acceso? Cuéntanos un poquitito de esto antes de ir cerrando. Sí, pues voy empezando literalmente, entonces pueden encontrarlo así en Facebook, Ardillita Literaria, o me pueden encontrar Flor Moreno Salazar. Muy bien. Y de ahí pues está la liga, y es justamente ir pues desarrollando conceptos de teoría literaria para aplicarlos a la vida y aplicarlos a cómo ser mejores lectores, tanto de la vida, del cine, de la literatura, de la danza, de todo lo que sea posible. Entonces, ahorita me encuentran en redes sociales, pero también la idea es visitar las escuelas para dar conferencias, centros culturales, talleres, como esta que te cuento de cómo aprender a escribir con el movimiento corporal. Que lo he aplicado a alumnos de cine y me llevé muchas satisfacciones muy bonitas, porque no podían escribir, bueno, ya estaban atorados en su proceso de escritura de su guión de cortometraje para titulación. Entonces hicimos ejercicios creativos y pues una maravilla que salieron de guiones y de cortometrajes ahora. Entonces, bueno, poder pues estar en contacto tanto con padres de familia, si me buscan ahí en Ardillita Literaria o Flor Moreno Salazar en Facebook, pues les puedo compartir mis poemas, o inclusive hasta pues tips, ¿no? De cómo llevar a los niños o a los jóvenes, a uno mismo, ¿no? A la lectura. Yo he pensado, ¿no? ¿En qué leemos? ¿En qué nos fijamos los lectores cuando leemos? Yo creo que va a ser un artículo, porque se me ocurrió ya en la mañana. Y es justamente, ¿no? Nos fijamos en los adverbios, nos fijamos en cómo se usa una estructura de una oración, si es simple, si es compleja, pero que no se quede en la teoría, sino que a través de un juego creativo
Y pues yo terminaría y agradezco tu invitación, al contrario. citando a Albert Einstein, ¿no? Que todos lo conocemos al gran Albert Einstein, Sí. que él decía que es más importante la imaginación que el conocimiento. Totalmente, totalmente. Y si lo dijo Einstein, es porque es. Punto, se acabó. Lo dijo él. Sí. Punto, se acabó. Totalmente de acuerdo. Vamos a esta parte final, mi queridísima Flor. Sí, claro, en donde claro. te voy a hacer unas preguntas para que la gente te conozca un poquito más. Sí, gracias. Son preguntas más privadas, no íntimas, por supuesto, más privadas. Y la idea es que contestes a la primera, ¿no? Ok. Para que, si le pensamos mucho, aparte Sí. de que la voz celestial nos corta, pues ya está como que más elaborado la respuesta. Sí. Va a quedar. De todos los lugares que has estado en tu vida, todos, desde el Moisés donde dormiste hasta tu casa hoy día y los lugares que has visitado, ¿cuál es tu lugar favorito? Un río, Un río. Virtud que más valoras en una persona. la libertad. ¿Cuál es la peor película que has visto? En un cortometraje en un festival de cine de algo de sangre que salpicaba. No supe ni cómo se llamaba. ¿Qué prefieres, frío o calor? Frío. Frío. Si pasaras en un karaoke a cantar, ¿qué canción escogerías? 100 años. Ándele. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? Danza, yo creo, danza terapia. Si pudieras llevar solo 3 cosas, Ajá. o sea, cosas materiales, Sí. a una isla desierta, ¿qué llevarías? Agua, la Biblia, como dice la Torah, y papel. Y papel. Muy Papel. bien. ¿Cuál es tu posesión material más valiosa emocionalmente para ti? Una pluma. Una pluma. ¿Cuál es la peor ofensa que puede sufrir una persona? La indiferencia. Sí, estoy de acuerdo. ¿Parte física que más te atrae del sexo que te atrae? Los ojos. Los ojos. ¿Cuál es la mejor década de la música hasta ahora? 70. ¿Los 70s? Sí. ¿A qué personaje célebre invitarías a cenar, vivo o muerto? Einstein. A Einstein. Sí. ¿Vino o cerveza? Vino. Vino. ¿Tinto o blanco? Tinto. Tinto. Va que va. Finalmente, mi queridísima Flor, agradeciéndote de nueva cuenta tu generosidad de verdad y el hecho de que hayas aceptado esta invitación y los obsequios también. Flor, ¿qué le hace falta al mundo? Consideración. El detenerse, decir, mejor no lo digo porque puedo ofender a alguien. Pensar en el otro. Pensar en el otro. Y en los otros, porque está la naturaleza, están los animales, está todo un mundo, un universo, ¿no? Además de nosotros. Flor Moreno, un gusto. Gracias, De verdad, un igualmente, gusto conocerte. Luis. Conversadoras, conversadores, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias.